Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal 0512 Aprende Más Fácil. En esta ocasión vamos a continuar con los temas de la clase de economía, específicamente para este capítulo, que es comportamiento del consumidor, ¿verdad? Entonces ya vimos bastante acerca de la oferta, la demanda, y ahora vamos con el comportamiento del consumidor. Ok, vamos a ir leyendo. El término consumidor procede del verbo consumir y este tiene su origen en el latín. Procede del verbo consumo, consumere, consumsi, consumtum. Este término está compuesto por el prefijo con, que significa convergencia, reunión, y el verbo sumo, que significa tomar, asumir, emprender. Por su parte, este verbo está conformado por el prefijo sub, debajo, dirección de arriba abajo, y emo, comprar o adquirir. A la base consum se le agrega el sufijo dor, que indica agente. De este modo se puede considerar como el concepto etimológico de esta palabra el que toma enteramente, el que gasta completamente, desgasta, usa algo que se agota, ¿verdad? Según el origen etimológico de la palabra, ¿verdad? Entonces se refiere al que toma enteramente, al que gasta completamente, desgasta o usa algo hasta que se agota. A eso se refiere la palabra consumidor en su origen etimológico. Esta parte, ¿verdad? Mire, gasta completamente. Mire, esto no suena bien, ¿verdad? Y ese es el origen de la palabra consumidor, ¿verdad? Que gasta completamente. No es muy agradable escuchar eso, ¿verdad? Los consumidores se agrupan en familias o economías domésticas y son los agentes económicos encargados de decidir racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, es decir, sobre cuáles son los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades, ¿verdad? Los consumidores, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que están agrupados en familias, son economías domésticas, ¿verdad?, y también economías contables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y son los agentes económicos encargados de decir racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, es decir, sobre cuáles son los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades. El consumidor el que decide qué es lo que va a comprar, cuáles son los bienes y servicios que se van a vender o adquirir en su momento. En dicha decisión influyen principalmente dos variables. Uno, que son las preferencias. ¿A qué se refieren las preferencias? Se refiere a los gustos o preferencias de cada consumidor, que son un factor totalmente subjetivo que afecta su consumo. ¿Por qué subjetivo? Bueno, porque eso depende de cada quien, ¿verdad? No podemos nosotros definirlo, las preferencias, como algo ya dado, algo ya sentado, ¿verdad? Algo ya hecho. No, eso depende de cada quien, ¿verdad? A alguien le gusta el azul, a otro le gusta el naranja, qué sé yo, ¿verdad? Eso es subjetivo, no podemos nosotros hacerlo como algo que ya está dicho. En el mundo no hay dos personas iguales, y lo que para una persona puede ser importante a la hora de tomar la decisión de consumir, para otra persona puede no significar absolutamente nada, ¿verdad? Así ante dos o más bienes o servicios de iguales características y que satisfacen la misma necesidad, unos consumidores deciden entre uno u otro en función de su precio, otros en función del mejor etiquetado, otros según el respeto al medio ambiente de cada uno de los bienes y otros según la recomendación de su vecino, etcétera, etcétera. Por tanto, la decisión depende en gran medida de los gustos o preferencias de cada persona. Aquí mencionamos algunos, ¿verdad? Uno es el precio, ¿verdad? Puede ser el precio. Hay gente que tiene dinero, no le interesa el precio. Pero vemos otros que sí andamos preguntando cuánto cuesta, ¿verdad? Y si hay una variante, ¿verdad? Por ejemplo, en los tiempos de nuestras mamás, ¿verdad? Por 20 centavos, por 10 centavos, lo hacían moverse a uno de pulpería en pulpería, ¿verdad? Por ahorrarse 10 centavos, 20 centavos en mis tiempos, ¿verdad? Ahora ya eso ya no se le llama ahorro, ¿verdad? Ahora ya son 10 pesos, 20 pesos, ¿verdad? Lempiras lo que ya uno busca como ahorro. Entonces, en función del precio. Otros en función del mejor etiquetado, o sea, la mejor apariencia, ¿verdad? Como se vea. Otros según el respeto al medio ambiente de cada uno de los bienes, ¿verdad? Que diga ahí que no fue probado en animales o que no se talaron bosques para producir ese bien, qué sé yo, ¿verdad? Y otros según la recomendación de su vecino, ¿verdad? El amigo, el vecino le dijo, mira, ya venden ese producto, es bueno, este producto es durable, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por recomendaciones va y lo compra. Por tanto, la decisión depende en gran medida de los gustos o preferencias de cada persona,
¿verdad? Entonces, también ahí tiene mucho que ver. Y el otro, que es bien importante, es el nivel de renta, es decir, el nivel de ingresos. En numerosas ocasiones, incluso teniendo bien definidas las preferencias, no se puede satisfacer la necesidad de adquirir un determinado bien o servicio por la sencilla razón de que no se puede permitir ese gasto, ¿verdad? Aunque nos guste mucho algo y aunque estemos muy de acuerdo con cierto producto o servicio, el hecho de que estemos muy de acuerdo y que lo querramos mucho, no significa que lo vamos a comprar. ¿Por qué? Porque falta el otro indicador, que es si tenemos el dinero para poder comprarlo, ¿verdad? Y si no lo tenemos, pues no lo gastamos, porque ¿de dónde? Quizá para muchas personas un Ferrari valorado en 150.000 euros sea un bien muy deseado. Sin embargo, nuestro nivel de ingresos se convierte en un factor decisivo a la hora de tomar la decisión de comprarlo. Es decir, ¿a quién no le gustaría tener un Ferrari valorado en 150.000 euros, verdad? ¿A quién no? ¿Verdad? Un carro bueno, ¿verdad? Una Mini Cooper, por ejemplo, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener un carro de esos? Pero no podemos tenerlo. A nuestro nivel de ingresos no se da para eso. ¿A quién no le gustaría tener una casa a la orilla de la playa? Qué sé yo, ¿verdad? Pero no podemos, o sea, no tenemos ese nivel de ingresos. Entonces, por mucho que nuestras preferencias, ¿verdad?, nos indiquen o querramos comprar algo sin este otro factor, pues no compensa, ¿verdad? Si este factor no compensa al otro, entonces no lo vamos a poder adquirir ese bien o ese servicio. En términos generales, el nivel de ingresos condiciona la capacidad de gasto. No obstante, hasta las personas más ricas del mundo tienen que ajustarse a un presupuesto debido a que las necesidades humanas son ilimitadas. Y el nivel de renta, por muy alto que éste sea, siempre responde a un número finito. Las necesidades del ser humano son ilimitadas. Y el dicho ese de que entre más se gana, más se gasta, es real, ¿verdad? Una persona, si no tiene muchos ingresos, ¿verdad?, sus deseos y necesidades también son reducidas. Pero si ya gana un poquitito más, ¿verdad?, entonces ya va creciendo también las necesidades y los deseos. Entonces, según el nivel de renta, así van. Y las necesidades humanas son ilimitadas, ¿verdad? Cada vez van inventando nuevos productos y queremos esto y queremos aquello y queremos lo otro, aunque no lo ocupemos. Pero si el nivel de renta, aunque sea muy alto, porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero siempre responde a un número finito, ¿verdad? Es decir, en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Nadie tiene no tiene dinero como para vivir toda la vida, ¿verdad? O eternamente, ¿no? En algún momento se acaba. Si está compre, gaste, se va a acabar el dinero, ¿verdad? No es eterno. Aunque en la toma de decisiones final relativa al consumo, ambas variables tienen su importancia, pero el factor más relevante es el nivel de ingresos, dado que de nada vale tener las preferencias bien definidas si después no se cuenta con la cantidad de dinero necesaria para satisfacerlas. De lo que le decía, ¿verdad? Que si se tiene usted está muy definido en sus preferencias y todo lo que usted quiere adquirir, pero si no tiene de dónde, y no lo va a poder alcanzar, ¿verdad? Entonces, son importantes y si van de la mano, pues se logra la demanda, ¿verdad? Y se logra una venta, pero si no, entonces ahí hasta deseos nomás. La composición de las familias. Los consumidores se agrupan en familias o economías domésticas, ya lo hemos dicho. Aunque no todos participan de igual forma en el proceso productivo e incluso algunos no lo hacen. Si nos centramos en el papel que juega cada uno de ellos en el consumo, claramente podemos diferenciar 4 figuras. La primera, empresarios. Son quienes organizan y coordinan la actividad productiva para lograr los objetivos previamente establecidos. La figura del empresario varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, normalmente la propiedad y gestión de la misma están reunidas en una misma persona, mientras que en las grandes empresas, propietario y empresario son personas totalmente distintas. Eso ya lo tuvieron que haber visto en alguna clase por ahí, ¿verdad? Los que llevan contaduría o administración de empresas. Entonces, en la pequeña empresa, el dueño y la empresa es la misma persona, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? Comerciante individual y dueño es el mismo. Y la empresa, ¿verdad?, es el mismo. Mientras que en las grandes empresas, el propietario y el empresario son personas totalmente diferentes, ¿verdad? El propietario y la empresa son totalmente diferentes. Entonces, hay una marcada diferencia entre las pequeñas empresas y las grandes empresas en cuanto a hablar del dueño. En cualquier caso, el fin del empresario es el de proporcionar a los consumidores bienes y servicios con los que satisfacer sus necesidades a cambio de una remuneración económica que siempre tratarán de maximizar. Sin embargo, el empresario también es consumidor, además de empresario, ya que como todo ser humano tiene necesidades que cubrir.
¿verdad? Entonces también el empresario también es un consumidor, ¿verdad? Porque también tiene necesidades para cubrir y entonces también se convierte en un consumidor al final de cuentas, ¿verdad? Y también la empresa, cuando son separadas las personas, ¿verdad? El ente como empresa también tiene necesidades, ¿verdad? Una empresa tiene necesidades, hay que comprar insumos, hay que comprar mobiliario, hay que comprar papelería, hay que comprar, bueno, hay que comprar de todo, ¿verdad? Para que la empresa funcione. También tiene sus propias necesidades, como ente, ¿verdad? También tiene sus necesidades. Ok, entonces si ya llegó hasta aquí, ¿verdad? Y no lo ha hecho, le voy a pedir que se suscriba, que me le dé like, que presione la campanita, ¿verdad? Para que YouTube le informe cuando subamos video educativo de este tema y de otros que también son muy importantes y me ayuda a mí con el like, ¿verdad? Para que YouTube posicione el video en cuanto a otros videos, ¿verdad? Que hay también de estos temas. Entonces, me ayuda muchísimo, ¿verdad? Y yo también le puedo seguir ayudando subiendo este tipo de videos, ¿verdad? Para que usted tome nota, apuntes y pueda ampliar su conocimiento, ¿verdad? Así que nos ayudamos mutuamente. Vamos con el otro grupo que son los trabajadores. Son el elemento humano que bajo la dirección del empresario participa en el proceso productivo, aportando su trabajo a cambio de un precio denominado salario. Los trabajadores son un elemento valioso dentro de la empresa y sus capacidades son susceptibles de mejorar a través de la formación y la experiencia, razón por la que algunos autores se refieren a ellos como el capital humano de la empresa. ¿Verdad? Ahora le llaman colaboradores a los trabajadores, asociados, ¿no? Así le llaman ahora, ¿verdad? Un nombre más bonito, pero es la misma mona en distintas ramas, ¿verdad? Todos los que trabajamos por un sueldo somos trabajadores, ¿verdad? Somos asalariados, ¿verdad? Aunque lo decoren ahí, ¿verdad? Poniéndonos colaboradores o asociados, qué sé yo. Somos trabajadores, ¿verdad? El dueño es dueño y el trabajador es trabajador, ¿verdad? Ahora lo quieren todo poner bonito, pero no le cambian, le cambian la forma, ¿verdad? Pero no el fondo, ¿verdad? Lo que a los trabajadores nos gustaría que cambiaran es el salario, las prebendas, los beneficios, qué sé yo, no el nombre está de más, ¿verdad? No digan colaboradores o trabajadores, pero yo tengo un buen salario, tengo buenas prebendas y tengo buenos beneficios, estoy feliz y contenta aunque me digan trabajador, ¿verdad? Pero si me mejoran el nombre y no me mejoran lo demás, de nada me sirve, ¿verdad? Actualmente se utiliza el término trabajo para referirse a la actividad humana que cumple las siguientes características. Uno es voluntario, no es una relación obligada ni forzada, ¿verdad? El que trabaja es porque quiere trabajar, es voluntario, ¿verdad? Es personal, el trabajo debe ser realizado por la persona contratada para ello y no se admiten sustituciones, ¿verdad? Es personal, yo, que soy la contratada, debo estar ahí. Es por cuenta ajena, los frutos o el producto del trabajo no pertenecen al trabajador, sino al empresario, ¿verdad? Lo que yo hago no es mío en el trabajo, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, trabajo fabricando, por ejemplo, la maquila, ¿verdad? Que arman brasiers, que arman camisas, qué sé yo, ese fruto o ese producto no es del trabajador, sino del empresario, es cuenta ajena. Es dependiente, el trabajador está bajo la disciplina y dirección del empresario. El trabajador depende del empresario. Es remunerado, el trabajador recibe un salario a cambio del trabajo realizado, ¿verdad? Es remunerado, es decir, a través del salario. Esto es lo otro que son los rentistas. Aunque el trabajo es la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias, esta no tiene por qué ser la única de siempre. El capital de los recursos naturales, el capital y los recursos naturales son factores de producción propiedad de las personas que pueden actuar como fuentes generadoras de renta para las familias. Si usted tiene un buen capital y tiene recursos, ¿verdad? Puede también sacarle provecho a eso. A las personas que no viven de su trabajo por hacerlo únicamente de estas otras rentas se les denomina rentistas. Por ejemplo, una persona que posee varias viviendas y se dedica a alquilarlas para vivir de esa renta es un rentista, ¿verdad? O aquel que es prestamista, ¿verdad? Tiene dinero, tiene un capital y lo presta, ¿verdad? También es un rentista, vive de la renta de sus propiedades. Están los consumidores estrictos, ¿verdad? Bajo esta denominación se agrupa a todas las personas que no participan en el proceso productivo de forma alguna, como por ejemplo los estudiantes, aquellos que se dedican a labores del hogar, los jubilados o los niños. Son consumidores estrictos, es decir, no producen, pero sí consumen, ¿verdad?
porque para vivir pues obviamente tienen que consumir. Por ejemplo, los estudiantes, generalmente estas personas son las que dependen de otras, ¿verdad? Son los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Que dependen de sus padres o de sus tutores, los niños. Mujeres, por ejemplo, que se dedican a las labores del hogar, pero no obtienen un salario, ¿verdad? Y los jubilados que ya dieron su vida útil en cuanto a trabajo, ¿verdad? Y ahora están recibiendo de lo que sembraron, ¿verdad? Toda una vida para cosechar en este tiempo que ya están ancianos, ¿verdad? Ahora vamos con la teoría del consumidor. Los consumidores deciden cómo asignar su renta o riqueza en la compra de distintos bienes con el objetivo de alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. ¿Cómo deciden los consumidores los bienes y servicios que adquieren? ¿Qué condiciones determinan sus decisiones de consumo? ¿Cómo se ven afectadas las demandas de bienes y servicios cuando varían los precios o la renta de los consumidores? ¿Verdad? Entonces, para contestar estas preguntas vamos a ver la teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad trata de explicar el comportamiento del consumidor. Desde esta perspectiva se dice que la utilidad es la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades. Así un bien es más útil en la medida que satisfaga mejor una necesidad. Esta utilidad tiene las siguientes características, es decir, viene de la palabra útil, ¿verdad? Aquello que es más útil para satisfacer algo que nosotros necesitamos. Entonces, esa es la teoría de la utilidad. Tiene varias características. Una es cualitativa, por las cualidades reales o aparentes de los bienes, ¿verdad? Por las cualidades, de ahí viene la palabra cualitativa. Es espacial, puesto que el objeto debe encontrarse al alcance del individuo, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que estar en un lugar donde lo podamos encontrar. Antes, por ejemplo, que no había internet, que no había cómo comprar, ¿verdad? A través de la internet, por eso se definía el mercado como un lugar específico donde se promocionaban y vendían los productos. Ahora, pues como ya está abierto internet y usted puede comprar de aquí a China en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, el producto, aunque sea muy útil, si no tiene un fácil acceso, de nada nos sirve, ¿verdad? Pero si es muy útil y lo tenemos a la mano para poder adquirirlo cuando querramos y cuando tengamos cómo comprarlo, es una cualidad excepcional y da mucha utilidad al comprador. Es temporal porque se refiere al momento en que satisface la necesidad, ¿verdad? Tiene que estar en el momento en el que usted tiene la necesidad como para satisfacerla. Esta teoría parte de varios supuestos. Uno, el ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? El ingreso del tiempo, ¿verdad? El ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado, ¿verdad? Las características del bien determinan su utilidad y por tanto afectan las decisiones del consumidor, ¿verdad? El consumidor busca maximizar su satisfacción total, o sea, la utilidad total, y por tanto gasta todo su ingreso. El consumidor posee información perfecta, es decir, conoce los bienes, sus características y precios. El consumidor es racional, esto quiere decir que busca lograr sus objetivos. En este caso, trata de alcanzar la mayor satisfacción posible. Esto quiere decir que el consumidor es capaz de determinar sus preferencias y ser consistente en relación con sus preferencias. Así el consumidor prefiere el bien A sobre el bien B y prefiere el bien B sobre el bien C. Entonces preferirá el bien A sobre los dos, ¿verdad? Ese es un principio de transitividad, ¿verdad? Entonces la teoría de la utilidad se basa en estos supuestos, ¿verdad? En estas hipótesis para funcionar. La teoría económica del comportamiento del consumidor se topa con un problema importante. Este ha sido llamado el problema central de la teoría del consumidor y consiste en la imposibilidad de cuantificar el grado de satisfacción o utilidad que el consumidor obtiene de los bienes, ¿verdad? Es bastante difícil, casi imposible, cuantificar el grado de satisfacción o utilidad que el consumidor tiene. Solamente haciendo encuestas o algo, pero igual se nos sale de las manos siempre, ¿verdad? El hecho de que hay algunos que se van no satisfechos, ¿verdad? O que consideran que el producto al final no fue útil para él al nivel que él buscaba. Entonces es imposible cuantificar el grado de satisfacción total, ¿verdad?
Entonces, pero sí se puede cuantificar de alguna manera en algún grupo de la población. No existe una unidad de medida objetiva de satisfacción, ¿verdad? Lo que les decía. Este problema se ha enfrentado a través de dos enfoques distintos. Uno, el enfoque cardinal, que supone que sí es posible medir la utilidad, o sea que sí se dispone de una unidad de medida de la satisfacción. El enfoque cardinal dice que sí se puede medir la utilidad. Y el enfoque ordinal, en este enfoque el consumidor no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o les son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes, ¿verdad? Aquí está hablando de combinaciones, ¿verdad? El enfoque ordinal habla de que no se mide la utilidad, sino que solamente se establece combinaciones de bienes preferidos, ¿verdad? Solamente combinaciones. Aquí se mete a otro asunto, el enfoque ordinal. A partir de los conceptos y supuestos mencionados se definen dos conceptos de utilidad-satisfacción. Está la utilidad total, que es la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un bien. Y está la utilidad marginal, que es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. Es decir, por un producto, por un bien que nosotros consumamos, tenemos una utilidad total. Pero si añadimos más elementos de ese bien, vamos obteniendo lo que se conoce como una utilidad marginal. Un ejemplo que refleja con claridad el comportamiento de dicha utilidad es el consumo de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Es el más fácil para poder entender. Supongamos que tenemos mucha hambre y pasamos por una pastelería. El primer pastel que comamos nos entregará una alta utilidad ya que calma nuestra hambre. Entonces el primer pastel que nos vamos a comer, ¿verdad? Nos va a dar mucha utilidad porque va a calmar el hambre que tengamos. El segundo pastel aún lo disfrutamos, pero ya no tenemos tanta hambre. Ya el segundo, ¿verdad? Ya porque nos gustó el primero, entonces comemos el segundo, pero ya no nos da tanta utilidad, ¿verdad? Porque ya no teníamos hambre. El tercer pastel nos entrega poca utilidad, ya que nos estamos llenando, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que come bastante. Aquí estamos hablando de alguien que le cae. Si alguno se siente aludido, se identifica, ¿verdad? Démelo en los comentarios. Entonces el tercer pastel nos entrega poca utilidad ya que nos estamos llenando, ¿verdad? Este bárbaro hasta ahorita se está llenando, hasta con el tercero se está llenando este bárbaro, ¿verdad? Con el primero hubiera quedado quieta yo. Ahora, el cuarto pastel ya comienza a ser demasiado. Imagínate, el cuarto ya le llega ya casi aquí al cuello, ¿verdad? Y ya siente que va a vomitar hasta el cuarto este bandido. Definitivamente el quinto, óigame, hay un quinto. El quinto ya no nos entregará ninguna utilidad e incluso podría hacernos mal. Hasta el quinto. Pues yo les digo que estamos hablando de alguien que come, como que no se cansa de comer. En términos económicos decimos que la utilidad total es la utilidad que nos brinda el consumo de todas las unidades del bien. En este caso, 5 pasteles. La utilidad marginal, por su parte, es la utilidad que nos brinda cada unidad adicional del bien. La utilidad de cada pastel adicional que vamos consumiendo. Entonces, la utilidad total es lo que conseguimos con los 5 pedazos de pastel, ¿verdad? Y la utilidad marginal habla de cada pedazo adicional del bien, ¿verdad? ¿Qué nos da cada pedazo adicional o cada unidad adicional del bien, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre utilidad total y utilidad marginal. Entonces, si no lo ha hecho, le pido que me regale un like, que se suscriba, que presione la campanita, ¿verdad? Suscribirse gratis, regalarme un like también, así que solo le cuesta ir, ¿verdad? Y presionar ahí con el mouse o con el dedito, ¿verdad? Para regalarme un like o suscribirse, ¿verdad? También para que YouTube le notifique y presionar la campanita para que YouTube le notifique cuando estamos subiendo contenido educativo de esta y de otras clases que también son muy importantes en este su canal 0512 Aprende Más Fácil. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Suponga que un consumidor percibe los siguientes niveles de utilidad total y marginal por el consumo de naranja. Aquí estamos hablando de naranja, ¿verdad? Entonces, aquí llevamos, ¿verdad?, el número de naranjas, ¿verdad?, y la utilidad que va recibiendo. Por una naranja recibe una utilidad de 6,
una utilidad marginal de 6. Es lo mismo, ¿verdad? Va a recibir lo mismo. En el primer pedazo, ¿verdad? O en el primer producto van a recibir la misma utilidad, las dos, ¿verdad? La total y la marginal, de 6 y de 6, ¿verdad? Ya en el segundo, ¿verdad? La utilidad total es de 11. ¿Cómo conseguimos este 11? Porque la utilidad marginal, es decir, el beneficio cuantificado que recibe esta persona por el segundo producto, es de 5. Entonces, este 5 se lo sumamos a este 6 que tenemos acá y nos da 11, ¿verdad? 5 más 6, 11. Ahora, ya en el tercero, ¿verdad? En la tercera naranja, la utilidad total es de 15, ¿verdad? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, porque la utilidad marginal de esta naranja es de 4, ¿verdad? Mire que va disminuyendo, es de 4. Entonces, este 4, le sumamos este 11 que teníamos ya de utilidad, nos da 15. En la cuarta naranja, la utilidad total es de 18. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal ya de esta naranja es de 3. Entonces, este 3 se lo sumamos a esta utilidad que teníamos anteriormente de 15, nos da 18, ¿verdad? En la naranja número 5, ¿verdad? La utilidad total es de 20. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal que nos da esa quinta naranja es de 2, ¿verdad? Entonces le sumamos la utilidad total que ya teníamos y nos da 20. Para la naranja número 6 es de 21. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal que nos da esa sexta naranja es de 1, ¿verdad? Entonces le sumamos la utilidad total anterior y nos da 21. Ya para la séptima naranja se mantiene la utilidad total porque la utilidad marginal es de 0, o sea, ya no nos está dando ningún beneficio extra, ¿verdad? Ya más bien ya nos puede hacer daño, ya nos están dando ganas de ir a hacer pipí, qué sé yo, ¿verdad? Ya no queremos. En la octava, ¿verdad? Más bien disminuye, mire, porque ya no nos está dando utilidad, ya más bien nos sentimos mal, ¿verdad? Ya no nos está dando utilidad, ¿verdad? Nos da -1 más bien, ya nos está quitando utilidad. Entonces de 21 pasa a 20 y así sucesivamente. Entonces de esta manera es como se mide la utilidad total y la utilidad marginal en cuantificación. El procedimiento para encontrar la utilidad marginal es restar la utilidad de una fila de la utilidad anterior, ¿verdad? Que era lo que les venía explicando, ¿verdad? Aquí yo les decía la utilidad marginal es de 5 más 6 nos da 11. Entonces al revés también puede ser, ¿verdad? Que es lo que se explica en la parte de abajo, que la utilidad total es de 11 menos 6 nos da 5. La utilidad total es de 15 menos 5, ¿verdad? Entonces así también la podemos ir sacando. Aquí tenemos, ¿verdad? En la primera fila es de 6 menos 0 igual a 6. En la segunda fila es de 11 menos 6 igual a 5. En la tercera fila es de 15 menos 11, ¿verdad? 15 menos 11 nos da 4. En la otra es 18 menos 15 nos da 3. En la otra 20 menos 18 nos da 2. En la otra 21 menos 20 nos da 1. 21 menos 21 nos da 0. 20 menos 21 nos da menos 1. ¿Verdad? Esa es la parte que se explica así. Entonces pueden encontrarla partiendo de la utilidad marginal y encontrando la utilidad total, o al revés, de la utilidad total encontrar la utilidad marginal. Entonces tenemos acá, ¿verdad? La utilidad total se obtiene al sumar la utilidad marginal de cada unidad consumida de naranjas. Según la tabla 1, la utilidad total de las 6 primeras naranjas es de 21, ¿verdad? Que es la suma de todas las anteriores, ¿verdad? Para las 6, que es de 21, es la suma de todas las anteriores. 6 más 5 más 4 más 3 más 2, ¿verdad? Más 1. Esa es la utilidad total, ¿verdad? Es la suma de todas las unidades marginales. Y la utilidad marginal de la unidad nésima, o sea, de una unidad X del producto, es la diferencia entre la utilidad total de la unidad de la que estemos hablando y la utilidad total de la unidad también de la que estamos hablando del producto, ¿verdad? Que es donde ya les expliqué, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la fórmula de utilidad marginal, es la utilidad marginal de la unidad nésima, ¿verdad? De la que usted esté hablando. Y la utilidad total es la utilidad total de la unidad nésima, ¿verdad? Entonces la utilidad total menos 1 es la utilidad total de la enésima unidad que usted esté valorando. En el ejemplo de la tabla 1, la utilidad marginal de la cuarta naranja es la utilidad marginal de la cuarta naranja es la utilidad total de la cuarta menos la unidad total de la 3. Es igual a 18 menos 15, ¿verdad? Volvemos acá para verlo.
¿verdad? Es la diferencia de la unidad de la cuarta menos la unidad de la tercera, ¿verdad? 18 menos 15, 3, ¿verdad? Eso es lo que se explica acá. La siguiente figura detalla las trayectorias de las curvas de utilidad total y de utilidad marginal, ¿verdad? Usted recuerda que hay curvas, ¿verdad? En demanda y en oferta vimos lo que eran las curvas, ¿verdad? Entonces aquí también, ¿verdad? Tenemos la curva de la utilidad total y de la utilidad marginal, ¿verdad? Entonces aquí vemos de la utilidad total, si usted nota en el cuadro, ¿verdad? Va en aumento, pero la utilidad marginal va disminuyendo, ¿verdad? Y en su caso, ¿verdad? Si la utilidad marginal sigue disminuyendo, entonces también tiende a disminuir la utilidad total, ¿verdad? Entonces así para acá vimos que en 1 es 6, ¿verdad? Mira el cuadrito usted. De 2 es 8, ¿verdad? O de 3, y así vamos, ¿verdad? De 4 para 4. Y la utilidad marginal, ¿verdad? También que va en disminución. Mire, eso lo vemos en el cuadro, ¿verdad? Y se representa en una gráfica ya para mayor entendimiento. Si usted mira, la utilidad total va en aumento, ¿verdad? Y la utilidad marginal va en disminución, ¿verdad? Entonces, así es como se maneja, ¿verdad? Y con esos datos es que se elabora la gráfica, ¿verdad? Para 2 es 11, ¿verdad? 11 creo, no me recuerdo. Pero hay que ver el cuadro, ¿verdad? Al mismo tiempo para poder entender. Y de la utilidad marginal, ¿verdad? Para 6, ¿verdad? Es 0, ¿verdad? Para, a ver, ¿cómo era? A ver, ¿dónde está? Para la 2 es 5, para la 3 es 4, para la 4 es 3, es decir, va disminuyendo, ¿verdad? Para la 4 es 3, queda aquí en la mitad, miren, ¿verdad? Para 6 es menos y ahí va, ¿verdad? Y luego se pasa a menos 1, ¿verdad? Recuerda que aquí es 2, 1, 0, y aquí, ¿verdad? En esta fila de acá seguiría menos 1, menos 2, menos 3, entonces va disminuyendo, ¿verdad? Y cuando este va en disminución, también la utilidad total tiende a disminuir también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la utilidad total y la utilidad marginal. La curva de utilidad total aumenta inicialmente y luego de cierta etapa comienza a disminuir, lo que le venía diciendo. En esta etapa es cuando la curva de utilidad marginal entra en la zona negativa. Entonces, cuando la utilidad marginal entra en la zona negativa, entonces la utilidad total también tiende a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir. Bien. En los datos anteriores se observa que se satisface la ley de utilidad marginal decreciente, ¿verdad? Lo que les decía que va en disminución es decreciente, es decir, la satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume mayor cantidad del bien. La utilidad total aumenta a medida que se incrementa el número de utilidades del bien. La utilidad total aumenta hasta un límite, después del cual incluso puede empezar a disminuir si se agregan más unidades del bien. En este caso habría pérdida. La utilidad marginal disminuye en la medida en que se incrementa el número de unidades del bien, es decir, la utilidad marginal es decreciente en un periodo determinado. La utilidad marginal empieza en un máximo y va disminuyendo hasta un límite en que si se agrega una unidad más del bien, habría pérdida marginal, que ya lo vimos bien clarito en el ejemplo. Entonces, si llegó hasta acá, ¿verdad? Y no lo ha hecho, le pido que se suscriba, ¿verdad? Que me regale un like y que presione la campanita para que YouTube le informe cuando subimos contenido educativo en su canal 0512 Aprende Más Fácil, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con los temas de la clase de economía en otros videitos, ¿verdad? En este caso vimos lo que es el comportamiento del consumidor en una parte porque falta otra, ¿verdad? Falta otra parte de este tema de el comportamiento del consumidor, ¿verdad? En unos próximos videos estaremos terminando ya este tema de comportamiento del consumidor. Así es que si llego hasta aquí, ¿verdad? Muchas gracias y de mi parte pues, ¿verdad? Muy agradecida y que el Señor les bendiga.